Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente en Historia, Libros y Banderas. Y como ustedes saben, ahora comenzamos a transmitir todos los fines de semana en Radio Agricultura. Este es el primer fin de semana de marzo, 4 y 5 de marzo, primera semana, y tenemos un gran invitado, José Francisco García, el famoso Cheche, abogado de la Universidad Católica, magíster en Derecho Público por la misma universidad. Además, es magíster y doctor por la Universidad de Chicago. Fue profesor invitado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford y ha publicado numerosos artículos y libros. Hoy lo hemos invitado por un libro realmente muy bueno, muy interesante y una investigación de primer nivel. La tradición constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este es el tomo 2, sobre el cual vamos a conversar, pero son dos tomos, como sabemos. El primero va desde la fundación de la universidad, desde 1889, con el profesor Abdón Cifuentes en adelante, hasta 1967. El cambio está marcado por la reforma de la universidad. Y este tiene como subtítulo Ramificación, Refinamiento, Reconciliación. Primero que todo, Cheche, ¿cómo estás? Y muchas gracias por acompañarnos en Historia, Libro y Bandera. No, muchas gracias a ti, Alejandro, por la invitación. Siempre es un gusto conversar contigo y de ideas. Muchas gracias, Cheche. Lo conozco además desde Potrillo. Primer año de universidad. Fue un alumno muy destacado y hoy es profesor en la misma casa de estudios. Cheche, lo primero que te quería contar es cómo nació este libro, porque a la larga es una historia de la tradición constitucional, pero es en parte una historia del pensamiento jurídico chileno, de la Universidad Católica, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, de los cambios que se están produciendo en distintos momentos en la enseñanza jurídica en Chile. ¿Qué es lo que tenías tú en la cabeza al partir con este libro, antes de entrar en los detalles? Por supuesto. Bueno, tú más que nadie me vas a entender, porque este libro, las ideas que hay a la base y otras ideas que pude desarrollar en algunos años atrás parten en Oxford, tu querida Oxford. Efectivamente, cuando fui de profesor visitante, iba con un plan muy interesante sobre agencias regulatorias independientes, que era el tema que me apasionaba entonces. Yo fui el primer semestre del 2013, y ahí habíamos escrito con Lucho Cordero, hoy día destacado ministro de Justicia, un paper sobre temas regulatorios, agencias independientes, en fin. Y ese era mi plan. Y allá me entusiasmé con 4 ideas que me aparecieron de la nada. Una, la idea del minimalismo constitucional. Ahí empecé a leer sobre minimalismo y articulé lo que hoy día ya aparece bien extendido en el debate. De hecho, he escuchado a destacados políticos de derecha decir, nosotros en este proceso vamos a jugarnos por una constitución mínima. Eso nace con ese paper. La idea de incrementalismo constitucional nace en esa idea también, que es un rescate del reformismo gradualista de Burke, en el fondo, ¿no? Y eso además tiene impacto acá con otro concepto que desarrollé, que además tuvo también impacto como en la narrativa política, de la manera en que la derecha pensaba los temas constitucionales, que es este concepto de evolución constitucional, que era como una tercera vía entre la reforma constitucional y la idea de nueva constitución por asamblea constituyente, digamos, ¿no? Después nace activismo judicial, nuestro libro con Sergio Verdugo, nace allá y se escribe. La idea venía de antes, pero escribo varios textos allá. Y luego, en este contexto, empiezo a estudiar la idea de la tradición constitucional chilena como estándar de comparación y de rigor para evaluar el cambio constitucional que la presidenta Bachelet anunciaba. Yo estaba en Oxford cuando la presidenta Bachelet dice, oiga, no se pongan intranquilos, nos vemos en marzo, ¿sí? Entonces yo estaba en Oxford y ella había anunciado que venía en su propuesta la nueva constitución. Y el debate de tradición constitucional chilena
a mí me pareció importante ponerlo como un estándar de evaluación de este proceso. Y en particular, y ahí conecto con el libro específicamente, nace como todo de algo muy pequeño, que es que había leído con mucha pasión un libro de Pablo Ruiz-Tagle, que había salido hace algunos años atrás, que luego va a terminar en un libro que se llama 5 repúblicas y una tradición, que es bien potente, yo recomiendo mucho ese libro. Pero él decía en ese libro que la tradición constitucional chilena era la tradición constitucional incubada, pensada y desarrollada por el pensamiento laico en la Universidad de Chile. Y eso a mí me pareció, digamos, que era inaceptable y que había que responderlo intelectualmente. Y Pato Zapata, en Justicia Constitucional del 2008, le había respondido... como esos autores que responden con un libro, así. Pato Zapata le había respondido una nota al pie en su libro Justicia Constitucional 2008, este es un ensayo del 2006, en uno de sus libros con Christie. Y yo dije, no, la nota al pie de Pato está bien, pero hay que responderle con un libro y así nace en Oxford y nace como una manera de responderle a mi querido amigo Pablo Ruiz-Tagle. Y decano de Derecho de la Universidad de Chile, un intelectual importante. Y Cheche, la segunda pregunta introductoria es que me llamó la atención un tema metodológico. Tú asociaste desde el primer tomo la tradición constitucional chilena a ciertas figuras, a personajes centrales. A Abdón Cifuentes, a Esteban Jasmuri, al hijo de Abdón Cifuentes, a don Alejandro Silva Bascuñán, y en este segundo tomo ya vamos a tener tiempo para ver a las figuras que están mostradas. Pero, ¿por qué lo hiciste así? ¿No lo hiciste, por ejemplo, por temas o por ciertas ideas fundamentales o cierto análisis de articulado o lo que sea? De acuerdo. Claro, efectivamente, porque hay una posición metodológica que está en el primer tomo, en el sentido de decir, mire, yo quiero estudiar, primero que estudiar el concepto de tradición constitucional, quiero estudiar el concepto de tradición constitucional chilena, pero quiero estudiar la idea de el pensamiento como la escuela de pensamiento de tradición constitucional de la Universidad Católica. Y dentro cuando armo la metodología, en el fondo es un tema clave que está en McIntyre, que en esto me iluminó mucho, digamos, ¿no? Es la importancia que tienen los mecanismos de evolución de las tradiciones, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a escuelas de pensamiento, no sé, puede ser desde la aristotélico-tomista, por ir muy arriba, hasta la análisis económico del derecho, Chicago, la escuela económica de Public Choice, de Virginia, en fin, cualquier escuela de pensamiento, uno de los componentes clave es los mecanismos de transmisión al interior de esa escuela. Y cuando han sido forjadas, especialmente en universidades, es muy importante la relación que tienen maestros, discípulos y tutores, digamos, ¿no? Entonces, ese elemento de cómo se retroalimenta, cómo madura los debates internos, eventuales cismas, ramificaciones, por supuesto, los contextos históricos, políticos y culturales que van marcando el nacimiento de la tradición, pero luego la van orientando. El elemento de la relación maestro-discípulo que se vuelve maestro y luego discípulo es fundamental. Entonces, quise construir esa línea para mostrar en el fondo qué es lo que me pareció la intuición inicial. Como cuando uno lee al profesor José Luis Cea, a Marisol Peña o a Alejandro Silva Cuñán, hoy o en estos tiempos, están los 5, 6, 7 temas medulares que ya en el fondo estaban bien desplegados con Abdón Cifuentes cuando parte de sus clases, digamos, y su escrito a comienzos de 1889. Es verdad que la universidad nace un año antes, el 88, pero la clase comienza en abril de 1889. La primera clase. Esa es la decisión metodológica. ¿Por qué estudiar profesores? Digamos? Porque me es muy importante mostrar, porque además todos son ayudantes, cada uno es ayudante de todo. Sí, claro. Y me preocupa mucho mostrar la ramificación, o sea, las distintas escuelas. Así lo aprecié. ¿Y qué vendría a ser una tradición constitucional o tradición de pensamiento jurídico? Porque yo veo que aquí tú procuras ser muy riguroso en explicar la tradición, pero a su vez tratar de ver cómo el momento histórico nacional y el momento histórico local influyen en los cambios que se van produciendo. O sea, lo que es la crisis del derecho de los años 60, la unidad popular, el 11 de septiembre del 73, la Constitución del 80, la transición a la democracia. Y en materia interna, qué sé yo, la reforma universitaria, el rectorado de Suet,
el cambio con el rector Juan de Dios Vial e incluso más internamente los distintos decanatos en la Escuela de Derecho. ¿Cómo articula ahí tradición con momentos políticos, cambios internos? Sí, bueno, hay algo, por supuesto hay algo de arbitrariedad en las fechas. Este es siempre un debate que también está en el libro de Pablo Ruiz Tagle de cuántas repúblicas hay en Chile, digamos, cómo podemos construir las repúblicas. O sea, nosotros los constitucionalistas podemos pensar los periodos de acuerdo a las constituciones, ¿no? La del 28, la del 33, 25, la reforma del 70, la del 80, la del 2005. Uno podría pensar que son... Pablo trata de hacer ese tipo de cosas. Yo para pensar la tradición constitucional de la católica, pienso efectivamente en algunos hitos relevantes, lo que tú has descrito, porque son eso, dada la decisión metodológica que tomé, en el fondo necesitaba detectar cuáles son, razonablemente, los contextos políticos de esos hitos, que son políticos, que son históricos, que son culturales, que van haciendo que la evolución de ciertos saltos, digamos, ¿no? O ramificaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el golpe de Estado del 73 y la dictadura es muy crítico para separar, por ejemplo, camino entre lo que yo llamo la subtradición o la escuela de Jaime Guzmán de la escuela de don Alejandro Silva Bascuñán, claro, por ejemplo. No, es muy crítico. ¿Por qué? En lo político. En lo político, pero en lo intelectual también. Pero no en los derechos, por ejemplo. Exactamente. Bueno, eso está muy claro. O sea, el core y esto lo dice don Alejandro Silva Bascuñán muy claramente. O sea, yo me siento muy partícipe cuando él participa en la Comisión Ortúzar. Don Alejandro San Francisco es el gran constitucionalista de la democracia cristiana. Alejandro Silva Bascuñán. Perdón, Gracias, de todas maneras. Don Alejandro Silva Bascuñán es el gran constitucionalista del siglo XX, por lo menos de la primera mitad. El gran constitucionalista de la democracia cristiana participa en la Comisión Ortúzar. Él dice, aquí está la filosofía cristiana en las bases de la institucionalidad y el capítulo de derecho. Y en eso vamos a sentirnos muy cómodos con Jaime Guzmán. Pero la manera en que se interpreta la subsidiariedad, por ejemplo, la manera en que se interpreta la democracia, la manera en que se interpretan las instituciones orgánicas de la Constitución, los equilibrios de poder, eso los va distanciando. Sobre todo los tiempos también, lo vamos a ver en algún momento. Por supuesto. Bueno, también va a generar además distancia entre el propio don Alejandro Silva Bascuñán y su discípulo predilecto, que es José Luis Sea, digamos, ¿no? También van a haber distancias. Entonces, no es solamente política, digamos, ¿no? Porque tanto don Alejandro como José Luis Sea son dos conservadores social cristianos, y en ese sentido podrían parecer muy similares, pero tienen pensamientos bien diferentes. Perfecto. Ingresemos a los autores ahora que tú tratas. Y partimos por don Enrique Evans de la Cuadra, autor de un excelente tratado de derechos humanos, un gran constitucionalista, y dicho sea de paso, el 2024 se cumple el centenario de Enrique Evans de la Cuadra, para que pensemos algún seminario, alguna jornada. Yo creo que tú eres el indicado para... Hay que hablar con avanzar. Eugenio. Hablemos con Eugenio, pero yo creo que hay que pensar algo ahí. Pero ¿dónde estaría el corazón de la propuesta de Enrique Evans? En la tradición de la UC, porque en la última parte tú muestras cómo él, por una parte, participó tanto en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución como en la Universidad Católica, pero dejó de hacer clases en la Católica y dejó la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución. También demócrata cristiano. Sí. Bueno, eso está... Bueno, los aportes de él están conectados con varias materias. Yo diría que el principal, o uno de los principales, es su aporte en materia de derecho de propiedad en la Comisión Ortúzar, digamos, ¿no? Antes él había sido, como subsecretario, también impulsor de las reformas de los 60 al Estatuto de la Propiedad. Entonces él es uno de los cerebros importantes del Estatuto de Garantía. Esto se ha perdido de vista, pero por ejemplo... de 1970. De 1970. El Estatuto de Garantía va a ser muy importante en la Carta de Derechos de la Constitución del 80, digamos, ¿no? Eso siempre se pierde de perspectiva. Entonces, lo reflotas muy bien en la parte final del libro. Claro, también. La Carta de Derechos es de la dictadura. Sí, pero un momentito. En realidad, buena parte de la Carta de Derechos que se ha mantenido casi incólume hasta hoy, digamos, la Carta de Derechos de hoy, de la Constitución vigente del 2023, es en buena parte la Constitución del 80 original, que a su vez en buena parte recoge el Estatuto de Garantía. Eso suele obviarse, digamos, ¿no? Para decir que esto tiene bastante más matices de lo que uno pensaría. Entonces, don Enrique en Derecho de Propiedad tiene aportes y debates interesantísimos con Alejandro Silva Bascuñán. Tiene una opinión muy crítica, él es un demócrata de tomo y lomo. Una opinión muy crítica del artículo 8º original, que es el artículo, en el fondo, de pluralismo político limitado, que es un tema muy central en Guzmán, en su idea de democracia técnica, autoritaria,
paritaria, de plena participación social, tecnificada. Protegida. Naturalmente protegida. Y de auténtica participación social. Y de auténtica participación social, que yo creo que el discurso chacarilla. Es una cuña que lo acompaña hasta hoy y que le ha costado bastante, porque yo creo que además no se le reconoce a Guzmán también que cuando se quisieron incrustar en la Constitución elementos corporativistas y derechamente fascistas, él fue muy crítico, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que le gustaban los senadores designados, pero no le gustaban los senadores designados que representaran corporaciones. Claro. Yo creo que hay mucho que estudiar. El libro trata de hacer un poco justicia con algunas críticas injustas que ha tenido Guzmán. Y luego Evans sigue la suerte de la democracia cristiana. La democracia cristiana es parte del golpe y es parte de los primeros años del régimen militar, y intervienen muchas personalidades importantes en distintos ámbitos del Estado, entre ellos Silva Bascuñán y Evans de la Cuadra en la Comisión Ortúzar. Pero cuando ya viene la proscripción final de los partidos políticos, la democracia cristiana dice, no, aquí no va a haber una entrega pacífica del poder, digamos, o sea, más o menos rápida, digamos, ¿no? Todos esperaban al comienzo del golpe que hacia finales del 76 ya había una devolución a los civiles del poder político. Bueno, esa es la apuesta de la democracia cristiana. Una dictadura breve, 2-3 años. Exactamente, cumpliendo el mandato de Allende, digamos, ¿no? Se llamaban nuevamente elecciones. Cuando ellos ven con el decreto, digamos, ley que proscribe los partidos políticos, ellos ya sacan a la gente de la democracia cristiana del gobierno, digamos, incluyendo a ellos dos. Y ellos lo hacen en términos muy respetuosos. Escriben, Enrique Evans es el maestro Jaime Guzmán. Jaime Guzmán jamás lo va a enfrentar a la Comisión Ortúzar. Siempre lo va a tratar como un maestro. No así a Silva Bascuñán, que lo enfrenta más. Enrique Evans es su profesor, es muy respetuoso con él. Y Enrique Evans, en el fondo, luego va a tener, por sus posiciones que son críticas, en el fondo, de las normas transitorias de la Constitución y de que la dictadura se esté demorando demasiado, digamos, ¿no? Eso le va a llevar costo en la facultad también, digamos, ¿no? Y eso hace que su estadía en la facultad, peleas con algunos decanos, hagan que se vaya a la facultad mucho antes de lo que hubiéramos querido, digamos, ¿no? En ese sentido, lamentablemente, en esa época, ahora ha disminuido, en esa época había mucho sectarismo, digamos, ¿no? Mucho sectarismo, lo sufrió don Alejandro, lo sufrió Enrique Evans, lo sufrió José Luis Sea, digamos, ¿no? Esa es una etapa oscura, digamos, del punto de vista de la convivencia. También lo hubo en la reforma, o sea, cuando tú dices que se forma el CEREN, por ejemplo, el CEREN tenía los sectores más cercanos a la Unidad Popular muy instalados, pero no cabían otras fuerzas intelectuales participando. Yo cuento una anécdota muy buena de José Antonio Veragallo. Él se estaba empezando a destacar como un ayudante con proyección a profesor, igual que Brunner, José Joaquín Brunner. Tenían vinculaciones a la facultad, ya empezar a proyectar sus carreras y empiezan a tener problemas, digamos, con ciertas definiciones que toma la facultad entonces, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, hay reformas curriculares, pero a veces la facultad toma posiciones muy duras en que hace que el pluralismo que había al interior de la facultad se vaya acotando. Perfecto. Vamos a hacer un alto, Chechi, y luego volvemos con esta interesante conversación. Encantado. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Seguimos en Historia, Libro y Bandera, nuestra conversación con José Francisco García, autor de La tradición constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cheche, estábamos conversando sobre ya los personajes, las figuras de esta tradición, y queremos entrar a uno de los más brillantes y a su vez más polémicos, que es Jaime Guzmán Errázuriz. ¿Qué no hizo Guzmán en Derecho UC? Dio el discurso inaugural cuando ingresó como alumno. Fue presidente del centro de alumnos, profesor destacadísimo. Yo lo conocí en los patios de nuestra facultad de Derecho. Yo estudié un par de años Derecho también en mi juventud. Y fue una figura clave también en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución. Te planteo una especie de tesis. Cuando se habla de Guzmán constituyente, yo creo que se exagera. Pero en parte lo que él hace en los años 70 es influir mucho en la discusión, pero también tiene una salida a través de discípulos académicos en la universidad, de discípulos en el gremialismo y de la llegada a la televisión.
que no tenían, por ejemplo, otros personajes que tú mencionas en el libro. ¿Qué nos puedes decir de Guzmán? Es un personaje completo, pero a la vez efectivamente muy, muy controversial. Yo creo que una de las dimensiones más interesantes, primero, es impresionante y es muy transversal el respeto y el cariño a su talento intelectual que tenían en sus alumnos. Eso es bien impresionante. Uno puede hablar, yo entrevisté a varios profesores, exprofesores, que son y exalumnos de él, y el cariño que le tienen es bien impresionante. La calidad de docente, en el fondo, que es algo que también se le reconocía a Enrique Evans, es muy profundo. Ahora, en la parte controversial, en la parte constituyente, yo creo que efectivamente yo sigo ahí la línea de que en realidad era un gran político con ideas, no era un constitucionalista. Yo ahí trato de trabar debate con Fernando Atria por su libro La Constitución Tramposa, que recordemos que en el fondo él le atribuye a Guzmán la idea de establecer 3 cerrojos y un metacerrojo como el diseño intelectual de la Constitución para hacer difícil en el fondo que los adversarios tomaran decisiones de política pública o políticas distintas a las que querría Guzmán, digamos, ¿no? Esa es como la tesis sintetizada, y eso está diseñado con las leyes orgánicas constitucionales, el sistema binominal, el control preventivo del Tribunal Constitucional y la rigidez constitucional, que es la regla de reforma constitucional. Todo eso es factualmente erróneo y equivocado, ¿sí? Y yo lo planteo ahí bien derechamente. Yo antes lo discutí con Fernando Atria en algunos otros debates, porque lo que Guzmán hace es otra cosa. Y esa es mi crítica más profunda a Guzmán como constitucionalista. Yo creo que Guzmán descarta por distintas razones, pero lo hace tan temprano como el famoso memorándum del Comité Creativo de fines de 1973. De septiembre del 73, muy temprano. Él dice en el fondo hay que crear una nueva república, necesitamos una nueva constitución, y en el fondo él tiene un discurso muy claro refundacional. Su punto es, en realidad él habla de fundacionales, ¿no? Pero dice refundacional. Así como Portales refundó la república el 33, necesitaba refundarla de nuevo. Porque Guzmán tiene, y esto es importante, insisto, no es la tesis de Atria, sino que una tesis distinta, que también es autoritaria, digamos, ¿no? No es democrática, pero yo creo que es bueno ponerla en su contexto. Él dice, mire, la crisis del año 73 se produjo por 4 antivalores o 4 males. La amenaza a la libertad del totalitarismo y el estatismo, a la seguridad individual, de la subversión y el terrorismo, y a la prosperidad, que también llama progreso, y a la económico, y a la justicia social por el estatismo y una cierta mirada, digamos, de la demagogia, en el fondo, el comportamiento entre una mirada estatista con el comportamiento del Congreso en particular y los partidos políticos. Entonces él dice, aquí hay un diagnóstico, es muy simple, pero es una joyería esto. Tiene antivalores muy claros, tiene principios que quiere defender y hay un mecanismo institucional para resolverlo. Entonces, por ejemplo, la libertad con base en la institucionalidad, una nueva concepción del hombre, subsidiariedad, autonomía de los cuerpos intermedios, pluralismo político limitado, por ejemplo, y ahí entonces, antivalor, principio, diseño institucional, en todas las materias, estado de excepción constitucional en materia de seguridad, o por ejemplo, y esto es bien interesante, para hacerse cargo de la demagogia, que hoy día llamaríamos populismo, pero en realidad no es lo mismo, pero él lo llama demagogia, pero quizá uno podría llamarlo hoy día populismo en el discurso político son analogables, coyuntural de hoy, para que nos entiendan, digamos, quienes nos están escuchando. Necesitamos, para tener prosperidad y justicia social, necesitamos tener principalmente un presidencialismo en forma, un Congreso que tenga muy pocas atribuciones, partidos políticos muy poco relevantes. De ahí la importancia de los independientes en la Constitución, que tiene un estatuto súper reforzado. Vaya paradoja con la Constitución, la Convención fracasada, digamos, ¿no? Y la lista del pueblo, en fin. El estatuto de los independientes. Otra línea. El estatuto de los independientes es muy fuerte en la Constitución, por eso también. Y esto es interesante, el equilibrio de poderes de Guzmán lo ve, porque él dice, vamos a tener un presidente muy fuerte, pero el equilibrio clásico del Congreso para Guzmán son instituciones técnicas, ¿no? Y por eso el Banco Central, el CONSENA, por ejemplo, es importante para él, el Tribunal Constitucional. Eso es lo que diseña Guzmán. Y eso no está en los discursos políticos, en chacarilla, los que uno piensa, ¿no? Eso está principalmente en 3 escritos académicos, que yo diría que son los escritos más académicos que tiene él.
Uno en una jornada chilena de Derecho Público 78 y 2 artículos en realidad. Apareció después en la revista universitaria, ¿no? Sí, el mismo replicado, y uno que se llama El Camino Político y el otro se llama Nuestra Propuesta, algo así. Ambos, los últimos, salen en realidad. En la revista Realidad. Esa realmente, y ahí es donde él construye esta idea de que la cuña es una nueva democracia, digamos, ¿no? Tecnificada, protegida, de auténtica participación social, etcétera, digamos. Pero él es muy claro en su diagnóstico y lo que importa el diseño constitucional. Yo diría, ¿y cuál es mi problema de fondo? Él es un mal conservador, ¿sí? Y por ejemplo, Merino, al interior de la Junta, y el propio Jorge Alessandri, cuando recibe la propuesta de la Comisión Ortúzar, de la cual Jaime Guzmán es uno de los principales... Como presidente del Consejo de Estado. Recordemos, esto se parece mucho, como dijo Carlos Peña, el nuevo proceso constituyente se parece un poco a cómo fue diseñado el proceso constituyente el 73, digamos, ¿no? La Comisión Ortúzar diseña un anteproyecto que pasa al Consejo de Estado que dirige el expresidente Alessandri, y luego va a terminar en la Junta, en una revisión final, ¿no? La Junta se la juega por el proyecto de la Comisión Ortúzar. Y el presidente Alessandri quiere, básicamente, una reforma a la Constitución del 25 y quiere una transición más corta de la dictadura. La Junta no acepta esa menos presencia militar. Menos presencia militar, más fuerza civil, digamos, y el proceso democrático más cerca. Y esto termina importando la renuncia del presidente Alessandri cuando él siente que es atropellado. Eso no es personal contra Guzmán, recordemos que ellos tienen una relación muy cercana. Se juntaban todos los sábados. Totalmente, a tomar té y compartían mucho, ¿no? Pero eso también en mi libro hay varias notas al pie dedicadas a esa relación. Pero en realidad la relación de Alessandri con la Junta se quiebra porque realmente... ¿Y por qué es importante esto para los conservadores? Porque cuando se ha criticado el refundacionalismo, primero la presidenta Bachelet y luego en la Convención Constitucional, yo diría que el primer refundacionalismo son las ideas de Guzmán y la Constitución del 80, que rompe con una tradición de reformismo gradualista en que la Constitución del 25 se entendía como una gran reforma del 33, la del 33 se entendía formal, pero también materialmente como una reforma a la del 28. Esto está muy bien explicado por un par de artículos de Óscar Godoy a fines de los 90, escritos en estudios públicos en el CEP, y que muestran que hay una tradición constitucional, hay una metaconstitución, y la Constitución del 80 se desvía de ese camino, que es una tradición republicana, democrática, etc. Yo diría que esa es la crítica que yo le haría a Guzmán como constitucionalista. Más allá de las ideas políticas que tenga, es la manera en que aparta y quiere refundar la República. Eso parte del supuesto que un conservador debiera adherir a la evolución que tuvo esa tradición, porque no necesariamente tiene que ser así. Un conservador perfectamente puede decir, ya que la tradición desvió el camino que tenía, por ejemplo, el portaliano, lo necesario es hacer una refundación, que sería la tesis de Guzmán. Bueno, totalmente, y por eso yo lo llamo, el capítulo de Guzmán se llama Constitucionalismo Revolucionario, que es además en el fondo es también una tesis que tiene Bruce Ackerman, que trata de mirar cómo han sido los procesos constituyentes a nivel comparado. Y es revolucionario por esta cuestión refundacional, pero mi punto es que durante el proceso, durante el régimen militar, el proceso constituyente en el régimen militar, hay un pensamiento conservador al interior del régimen, pero yo diría que la gran figura del presidente Jorge Alessandri, que quiere tomar el camino. Que es curioso porque esta tesis también después la toman, por ejemplo, Arturo Fonteno o otros liberales más adelante, Juan Luis Osa, Renato Cristi también, de decir, oye, ¿por qué no volvemos a la Constitución del 25? Y en el fondo tratamos de sacar exactamente este problema. Pero si tú miras la matriz de esa discusión es más liberal que conservadora. Pero sí, pero son liberales burkeanos, digamos, ¿no? No por nada Arturo Fonteno hoy día tiene la cátedra... Pero no conservadores portalianos. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Pero claro, pero lo que pasa es que yo diría que mi lectura está yendo más a una discusión internacional que a la lógica nacional. Y las familias conservadoras. O sea, a mí me parece más rescatable ese conservadurismo burkeano, reformar para conservar, que el conservadurismo revolucionario, digamos, ¿no? No, si te lo acepto en ambos casos. Si yo lo que digo es que la tradición no es la misma. Pues ahí tenemos una diferencia. No. Yo estoy de acuerdo contigo, que la tradición no es la misma, pero me parece más razonable escuchar a Burke y menos a Donoso Cortés, digamos, ¿no? Y esa tradición revolucionaria. Ahora, la tesis del memorándum es más parecida al discurso de la dictadura de Donoso Cortés que otra cosa. O sea, estoy de acuerdo y él la plantea. Ahora, él tiene ahí un punto político que es bien dramático. Es decir, mira, aquí tenemos dos opciones.
o hacemos una transición corta, y él ahí pone algo. Somos un paréntesis. Y somos un paréntesis, o vamos en realidad por el camino de la refundación. Pero el paréntesis va con un pero, que es lo que yo creo que a la Junta le hace sentido. Que es decir, oiga, ahí donde se ha hecho un paréntesis, todos se van a acordar tempranamente de los excesos, las violaciones a los derechos humanos. Esto lo dice Guzmán en septiembre del 73, Sí, claro. no lo dice después, digamos, ¿no? Entonces dice, cuidado, porque en realidad la represión que viene ahora, si usted le entrega rápido el poder a los civiles, van a ser juzgados inmediatamente, digamos, ¿no? Vamos a Alejandro Silva Bascuñán, el profe de todos, o el profesor de, El maestro de de todo, todo. el maestro El de todo. maestro de todo. Alejandro Silva Bascuñán es una figura notable, el máximo exponente del constitucionalismo de la Carta del 25 con su Tratado de Derecho Constitucional, pero también una figura múltiple, o sea, es escritor, el autor de Una experiencia social cristiana en 1949. Él fue social cristiano, demócrata cristiano, Conservador. falangista, conservador en su primera etapa, miembro de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, en la cual renunció por la proscripción de los partidos políticos, y también una figura emblemática. Tuve el gusto de conocerlo, poco, pero lo conocí cuando tenía ya más de 90 años, no fue profesor mío. ¿Qué nos puedes decir de él? Porque fue presidente del Colegio de Abogados, o sea, una figura monumental. ¿Qué nos puede decir de don Alejandro? Yo diría que él es muy importante. Hay tantas cosas. Por ejemplo, él renuncia. Una síntesis. No voy a dar una sola idea porque sería un exceso. Pero, por ejemplo, cuando viene la reforma del 67 y pide en la cabeza al rector, él renuncia. ¿Sí? Él renuncia. Teniendo a alguien de mentalidad bastante progresista, digamos, ¿no? Él renuncia. Y eso es una marca muy fuerte, porque él debiendo estar, digamos, con la reforma, él dice, cuidado, que es el mismo discurso además de Jorge Milla, cuidado con el cogobierno universitario, con la mentalidad, no me gusta la universidad ideologizada, al fondo, ¿no? Después Jorge Milla, todos se olvidan, va a decir a los 5 años después con la dictadura, pero ahora no me gusta la universidad vigilada. Sí, claro. ¿No? Y hay que un intercambio que yo pongo con Guzmán. Sí, muy interesante. Un intercambio muy nota. No, yo diría que Silva Bascuñán es muy importante para nosotros en la Facultad de Derecho de la Católica por muchas razones, pero por una clave. Porque el tratado que él saca el año 63 de 3 tomos que es el que estáis destacando tú, el Tratado de la Constitución del 25, marca el equilibrio que va a tener la Facultad de Derecho de la Católica con la facultad hegemónica entonces, que era la Chile, digamos, ¿no? Hasta entonces la Facultad de Derecho de la Chile nos miraba muy a menos como una universidad menor, digamos. La autonomía de la Católica y de la facultad son en el año 54, ahí recién dejamos de tener el tutelaje, ahora que está de moda, el tutelaje, digamos, de la Universidad de Chile. En buena parte por Frei Montalva también, él es muy decisivo en eso. Pero es el Big Bang metodológico de la disciplina del derecho constitucional, del derecho político. Él realmente marca la calidad científica, técnica del constitucionalismo de la Católica. O sea, el salto cuántico que se produce con sus trabajos, con sus estudios, con su tratado es fundamental. Por eso también el corte es importante también para el segundo volumen, y yo quiero tratarlo después, porque hay un antes y un después de ese tratado que va a ser muy influyente y va a marcar, además va a ser lo que a nosotros le va a dar mucho prestigio al constitucionalismo de la Católica. Muchas gracias, Cheche. Vamos a hacer nuestro último alto y volvemos para el bloque final en Historia, Libros y Banderas. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Entramos a nuestro último bloque con José Francisco Cheche García, abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Católica. Estamos hablando sobre la tradición constitucional. Y ahora vamos a don José Luis Sea, así como don Alejandro fue el gran tratadista de la Constitución del 25, lo ha sido don José Luis Sea de la de 1980. Debo contarte que fue mi profesor. Yo entré a la Católica de Derecho y fue mi profesor de Derecho Político primero y Derecho Constitucional. Pero también fue un gran servidor público, estuvo en la Comisión Rettig,
en distintas reformas constitucionales, y es una persona en el Tribunal Constitucional, en el Instituto de Chile, o sea, una persona realmente de gran vocación de servicio público, pero en la docencia universitaria y en la investigación ha sido una figura clave. ¿Cómo lo ponderas tú, sobre todo en los últimos 30 años, yo diría en la democracia chilena, a José Luis Sea? Bueno, hay una anécdota que me acabo de acordar de don Alejandro, que es bien importante. Don Alejandro solo enseñó Derecho Político y en vez de subir a Derecho Constitucional al segundo año, se queda permanentemente en Derecho Político, porque él decía que mientras no hubiera una constitución democrática que enseñar, que lo hace recién a comienzos de los 90, él no iba a enseñar Derecho Constitucional. Y eso demuestra además la profundidad, digamos, de sus credenciales. Después de la reforma del 89. Democrático. Después de la reforma del 89, que él la aplaude bastante. Ya está muy bien entrado, digamos, los 2000, él aplaude la reforma del 89 como un momento importante. Y me quiero detener la reforma del 89 a propósito de don José Luis Sea, porque don José Luis juega un rol muy importante en esas reformas. Y para serte bien honesto, ha cambiado mucho mi opinión sobre el debate de nueva constitución desde el proceso de la presidenta Bachelet, haber leído un texto en el que don José Luis es clave, que es el informe de la Comisión Técnica de los Constitucionalistas de RN y la Concertación de abril de 1989. El diálogo con Carlos Cáceres de RN y la Concertación. Primero RN y la Concertación, después lo llevan al gobierno, portazo del gobierno, portazo de Jaime Guzmán y de un joven Joaquín Lavín, que es muy crítico en el debate. Como vicepresidente de la UDI. Como vicepresidente de la UDI, muy crítico. Y ahí por RN están Miguel Luis Amunátegui, pero están de los técnicos está Enrique Barro, Óscar Godoy y José Luis Sea. Y luego por el lado de la Concertación están Pancho Cumplido, José Antonio Viera Gallo, una serie de próceres que después estuvieron primero en el grupo los 24, muchos de ellos, y luego serán próceres de la Concertación. Y ese informe RN Concertación de abril de 89 es muy importante. Además, un joven Andrea Alamán anuncia, este es el comienzo de una conversación constitucional con la Concertación que se va a proyectar hacia el futuro. Lo que en el gobierno están mirando con atención, digamos, ¿no? Porque están mirando con preocupación lo que viene. Y la Concertación mira con simpatía a este joven líder alamán que va a cumplir la siguiente promesa, que es que el programa de este informe técnico, en el que don José Luis es muy clave, no se va a cumplir sino hasta las reformas constitucionales del 2005. A la de Lago. Y la reforma o la Constitución de Lago del 2005 le van a faltar aún la modificación del sistema binominal que se va a producir. Que se desconstitucionaliza. Pero el sistema binominal sigue funcionando, sí, ¿no? Y la rebaja a mayoría absoluta de las leyes orgánicas constitucionales, lo que se acaba de producir hace solo meses atrás, digamos. Claro. ¿Y esto por qué es importante? Primero, que ahí estaba la eliminación de los senadores designados y vitalicios. Todo lo que no ocurre, o sea, la reforma del 89 es muy importante, pero es muy limitada, digamos, ¿no? Y buena parte de las promesas que se hacen en ese informe técnico de RN Concertación, que la Concertación se las cobra básicamente a Renovación Nacional, y que la UDI mira con mucha distancia a Renovación Nacional, produce un quiebre importante entre ellos. Insisto, se van a materializar recién en el 2005. ¿Por qué esto es importante? Porque demasiado tarde y demasiado poco. Entonces, cuando todos están aplaudiendo la reforma del 2005 y el presidente Lago el primero, despunta la primavera, etc., al año siguiente ya hay un debate sobre, todavía es inconcluso las reformas constitucionales, y al año siguiente, el 2007, la Democracia Cristiana, un congreso ideológico, dice necesitamos nueva constitución. Y al año siguiente, el 2008, Pablo Ruiz Tagle, que es el jefe programático de Eduardo Frei, de Océanos Azules, dice el presidente Frei que una nueva constitución. No asamblea constituyente, ese es un discurso que es de la izquierda, pero la idea de nueva constitución ya se vuelve mainstream, digamos, ¿no? Es de la Democracia Cristiana. ¿Por qué? Por el informe técnico. Y cuando uno lee lo que decía José Luis Sea en su tratado del 80, el año 80, que lo lanza en paralelo, 88-89, en paralelo a este informe, él habla sobre este informe, sobre su rol, él habla en la prensa sobre cuál es su rol, lo que él espera, critica fuertemente la parte orgánica de la Constitución, la transición larga, etc. Don José Luis Sea realmente es un demócrata, digamos, ¿no? Y en eso es una luz, digamos, potente, y eso va a marcar, creo yo, ese hito, lo que va a ser la manera, yo lo llamo el curador de la Constitución del 80 a partir de la reforma del 89, porque él, como profesor, como abogado, como ministro del Tribunal Constitucional, siempre va a tratar de interpretar la Constitución reformada en su mejor luz.
buscar además los elementos de la tradición constitucional. Esto es algo que yo no he dicho. La tradición constitucional de la Católica es principalmente conservadora y social cristiana. Y eso va a tener mucho impacto en debates de cómo se interpreta la subsidiariedad activa, no la versión libertaria puramente negativa que ha sido hegemónica. El debate de los derechos sociales al servicio de la dignidad humana, digamos, ¿no? No como esta carta programática que se ha estimado siempre de manera más ortodoxa, digamos, ¿no? O, por ejemplo, la cláusula de Estado social. Don José Luis Sea siempre ha promovido una democracia social y un Estado social como el que hoy día está en las bases. ¿Por qué? Porque el principio de subsidiariedad... Que constituye solidaridad y subsidiariedad. Exactamente, porque la doctrina social de la Iglesia, que es la médula de esta tradición, siempre la subsidiariedad y la solidaridad han estado compenetradas y no escindidas como la versión libertaria que ha sido predominante en Chile y en la Facultad de Derecho, digamos, ¿no? Entonces, el libro también busca poner con cierto equilibrio los aportes de don Alejandro, los aportes de don José Luis Sea, y Marisol Peña en particular también en esta materia, tratando de transmitir que esta tradición, desde Abdón Cifuentes, con Rerum Novarum, digamos, ¿no? Que en la Facultad de Derecho y la universidad es muy criticada. El liberalismo económico es muy fuerte en los conservadores. Los Alejandro, los Manuel José Irarrázaval, los ¿cómo se llama? Los Melchor, Conchitoro, sí, los Abdón Cifuentes son muy poquitos. El arzobispo, son muy pocos los que abrazan Rerum Novarum. Son muy pocos los que realmente van a abrazar la doctrina social de la Iglesia como lectura de las bases y de la institucionalidad de la Constitución del 80. Y en eso los José Luis Sea, don Alejandro Silva Bascuñán, la Marisol Peña son muy importantes. Y yo creo que... Te quería preguntar por Marisol Peña, porque Marisol Peña no solo fue una alumna brillante, sino que después fue muy destacada como miembro del Tribunal Constitucional, presidenta del Tribunal Constitucional, y tú la describes como ecléctica. Sí. ¿Qué quieres decir con eso? Ecléctica es que ella en el fondo va a tomar como distintas posiciones de algunas de la escuela de Guzmán, algunas de la escuela de Silva Bascuñán, de la escuela de Sea. Ella está más bien vinculada a las escuelas de Silva Bascuñán y de Sea. Fue alumna de Silva Bascuñán en políticos. Exactamente, pero luego desarrolla su carrera profesional en el magíster en la Católica, muy vinculado al profesor Sea, y ella misma se va a decir discípula del profesor Sea. Y ella va a tomar distintos aspectos de cada uno de ellos. Por ejemplo, yo diría que el profesor Silva Bascuñán, cuando la Constitución del 25 era muy fuerte en lo orgánico, muy débil en la parte dogmática, los principios, los derechos, don Alejandro Silva Bascuñán siempre dijo, a esta Constitución del 25 le falta reforzarse, digamos, ¿no? Por eso el Pacto de Estatuto de Garantía es tan importante, para darle una cuestión dogmática más fuerte a la Constitución. Por el contrario, cuando la parte dogmática es potente, refleja una filosofía personalista, cristiana, humanista, como le gusta a don Alejandro Silva Bascuñán en la Constitución del 80, y la parte orgánica, por poner un nombre, es muy autoritaria, don Alejandro Silva Bascuñán va a decir esto está desequilibrado, digamos, ¿no? Esto está muy desequilibrado. A don Alejandro Silva Bascuñán no le gustaba mucho el Tribunal Constitucional con tantos poderes, no le gustó la reforma del 2005. Hacia el final de sus días tiene una conferencia importante, una jornada chilena de derecho público y dice, cuidado, esta reforma del 2005, que por ejemplo el profesor Sea aplaude tanto, que él fue muy decisivo porque don José Luis estaba de presidente del Tribunal Constitucional impulsando la reforma. Y don Alejandro Silva Bascuñán dice, cuidado, porque aquí vamos a tener cortes constitucionales que ponen en tensión demasiado el principio democrático. Y aquí los excesos, el activismo judicial, él no lo dice así, es un problema democrático, digamos. A este equilibrio entre el principio democrático y el principio de derecho humano que toda democracia constitucional quiere tratar de balancear, digamos, ¿no? No nos gustan los excesos, digamos. Y don José Luis Sea, por el contrario, es un neoconstitucionalista. Y eso significa que tiene una confianza no ciega, pero una confianza muy fuerte en la capacidad que tienen los jueces constitucionales para tratar de orientar las sociedades, y a veces eso va a chocar con la política democrática. Y por lo tanto le va a dar mucha fuerza a los valores y principios que están en la Constitución, pero a veces pueden en el fondo contrabandearse visiones culturales, ideológicas del juez constitucional, digamos, ¿no? Entonces, en esa dimensión, por ejemplo, del neoconstitucionalista, la importancia de la Constitución de valores y principios, en manos del juez constitucional, la profesora Marisol Peña va a ser más cercana al profesor Sea que a Silva Bascuñán, que fue su primer maestro. Ahora, si yo veo lo que ha pasado... Ahí está el eclecticismo, digamos, que va jugando con esta... Si yo veo lo que ha pasado en los últimos 20 años, o sea, en lo que es el comienzo del siglo XXI, para ir acercándonos al final, ¿cómo ves tú la tradición constitucional de la católica? ¿Está viviendo un momento de tensión, de crisis? A mi juicio, el proyecto de la Convención Constituyente tiene poco y nada de la tradición constitucional de la Universidad Católica, y quiero aventurar una idea que no aparece en tu libro, que yo al menos la
te la indico para una eventual segunda edición, si te parece, o al menos para contrastarla. Yo creo que una cuestión clave es la decadencia del pensamiento católico en los últimos 30 o 40 años en Chile. O sea en su clave social cristiana o en su clave conservadora, es evidente que la intelectualidad católica, no solo en el ámbito del derecho, sino en cualquier ámbito, hoy día vale menos, y la Iglesia Católica vale menos, y pensamiento, que antes era mainstream, por usar tu concepto, y hoy día pensamientos más liberales, socialdemócratas, o incluso de constitucionalismo latinoamericanista, tienen mucho más peso en el debate público. Sí, es una buena observación. Yo ahí estoy ambivalente para darte una respuesta bien frontal, porque yo veo esfuerzo de la inteligencia conservadora y especialmente de la vertiente social cristiana en universidades y en centros de estudios por revitalizarla y darle una nueva vuelta de tuerca. Lo cual parece paradójico, en el fondo, en medio del siglo XXI, pero creo que está causando cierto impacto, por lo menos. Estoy de acuerdo contigo a nivel social, no sé, pero quizás es menos, estoy de acuerdo en eso, pero quizás el impacto, por ejemplo, también de la revista Mensajes es menor de lo que era antes. Estoy de acuerdo en la aproximación intelectual global. Pero por lo menos veo que en el mundo de la centro-derecha está tomando bastante fuerza. Y yo creo que si uno tuviera como ciertos parámetros para decir... Pero en la democracia cristiana está prácticamente desaparecido. Pero la democracia cristiana está... Que era una fuerza relevante en la segunda mitad del siglo. Estoy completamente de acuerdo en eso. Pero, donde yo veo cierta luz de esperanza que hace, me parece que estos brotes conservadores y social cristianos puedan decir que están recuperando una cierta posición en el debate. Primero, en la constitución de la presidenta Bachelet, el tipo de claves que hemos estado hablando, la fuerza de la dignidad humana, la fuerza de solidaridad, la fuerza del Estado social. Sí. Y ahí yo diría, ahí hay algo muy potente, o sea, en el fondo, las ideas, el programa constitucional, llamémoslo así, de don Alejandro Silva Bascuñán, del profesor José Luis Sea, de las ideas de la profesora Peña, en el proyecto de la presidenta Bachelet, que yo creo que es importante porque me parece que puede ser el punto de partida de la comisión experta que se va a juntar ahora muy próximamente a pensar el anteproyecto. Yo creo que el proyecto de la presidenta Bachelet es muy importante y recoge buena parte de esta tradición, porque en el fondo es una conversación entre social cristiano y socialdemócrata, ¿no? Claro. Yo creo que ahí hay, en estas claves, digamos, ¿no? Y luego, yo creo que un segundo, más reciente, un segundo hito, es que las 12 bases institucionales y fundamentales que se establecen para el nuevo proceso constituyente también recogen muchas de estas instituciones, que yo no he descrito, que son las esenciales de la tradición cultural de la católica. La idea de dignidad humana, la idea de libertad de enseñanza, el derecho a la vida, el derecho a propiedad con su función social, la libertad de conciencia y religiosa. Siempre fue pensado como el estatuto de la Iglesia Católica, pero el estatuto de la Iglesia en general y la libertad religiosa, digamos, ¿no? Los derechos sociales, el principio de subsidiariedad. Todas estas facetas que vienen, insisto, un programa en otro contexto, porque es básicamente la pelea por el quiebre que se produce entre conservadores y liberales, por el Estado docente, que es lo que enfrenta Abdón Cifuentes, pero toda esta línea en estos temas medulares quedan bien planteados en las bases de la institucionalidad. Entonces, si yo fuera conservador y social cristiano, me iría a las bases de la institucionalidad futuras para la nueva Constitución, para decir, oiga, tanto ahí como en la propuesta de la presidenta Bachelet están recogidos. Ahora, en la medida en que yo tenga esta interpretación, que yo creo que es la genuina de la tradición constitucional de la católica. Esta no es la interpretación guzmaniana. Ya. Esta no es la interpretación, llamémosla así, Chicago gremialista, de lo que puede ser la Constitución del 80. Pero esta es la genuina tradición constitucional de la católica. Y en ese sentido, junto con los nuevos conservadores y los social cristianos, creo yo que pueden tener una luz de esperanza, porque van a tener en el Estado Social y Democrático de Derecho, con una simbiosis de subsidiariedad, solidaridad más fuerte, la manera en que, insisto, la dignidad humana se pone como centro de este esfuerzo, yo creo que tiene mucho que aportar. Y eso lo empezaremos a ver en los próximos días en el comité designado por el Congreso, y lo empezaremos a ver en las campañas y en el próximo Consejo Constituyente. Cheche, para terminar, recomendación de lectura para nuestros auditores. ¿Qué están leyendo? ¿Qué nos puedes decir? Oye, yo me acabo de terminar de leer este libro, que es una joya. Krause. Es de Enrique Krause. Yo diría uno de los historiadores más destacados. Esa es tu cámara. Perdón. Uno de los historiadores más destacados de México. Bueno, es parte del Colegio de México. Un gran intelectual, un gran liberal y el discípulo principal de Octavio Paz.
Tiene varios ensayos de él, en fin, pero los capítulos más sabrosos, los que más me interesaron a mí, fueron la relación de él con Octavio Paz y en particular dos proyectos importantes que son el antecedente de los que me imagino muchos de ustedes leerán, espero que usualmente la revista Letras Libres, que tiene una edición en México y en Madrid, en España, donde Enrique Krause es el gran director y el editor por muchos años, digamos. Y ese nace con el proyecto Plural y Vuelta, que son las grandes revistas, digamos, antecedentes de Letras Libres hoy, que dirige Octavio Paz. Y la mitad del libro es básicamente la relación entre Enrique Krause y Octavio Paz. Y Octavio Paz y cómo él evoluciona como el liberal que termina siendo, digamos, ¿no? Un liberal popperiano, berliniano, digamos, ¿no? No un liberal neoliberal, sino que un liberal clásico, diría yo, de la mejor línea. Muy inglesa, muy inglesa. ¿Está pasando aviso, Cheche? No, muy inglesa. Sí, yo tengo una gran discusión ahí de hay que leer más a los liberales de Oxford y de Londres, y menos a los liberales de Chicago, donde yo me formé. Pero acá está la relación con Octavio Paz, digamos, ¿no? Y las peleas que tienen ellos con la izquierda, especialmente con la izquierda latinoamericana y la izquierda mexicana, y el quiebre que se produce en los 60 y los 70 por la defensa a Cuba, etcétera, digamos, ¿no? Perfecto. Excelente recomendación. Yo te tengo un libro de regalo. Juventud, Rebeldía y Revolución, la FEUC, el reformismo y la toma de la Universidad Católica de Chile. Es un libro que escribí yo y que puede ser de interés para ti, que marca el comienzo de tu segundo libro. Y gracias, Cheche, por esta gratísima conversación. Lo hemos pasado muy bien y nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Bandera. Que estén muy bien. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en nuestro programa Historia, Libros y Banderas de este primer fin de semana de marzo tenemos una gran recomendación de libro, La Revolución Inconclusa, la izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular, en 3 tomos, de Joaquín Fermandois, publicado por el Centro de Estudios Bicentenario. Este es un libro que tiene la particularidad de que traza efectivamente la historia de los partidos socialistas, comunistas y toda la impronta de la izquierda chilena antes de 1970, así como de sus figuras centrales como Salvador Allende. Y luego el gobierno de la Unidad Popular desde el 4 de septiembre de 1970 hasta el 11 de septiembre de 1973. Los momentos cruciales, la euforia inicial, el comienzo de la polaridad hostil, momentos importantes, el paro de octubre, el paro del teniente en 1973, y también actores que fueron fundamentales, la derecha, la izquierda, los movimientos sociales y ciertamente los uniformados. Un texto clave para comprender la Unidad Popular a los 50 años del 11 de septiembre de 1973. La recomendación de Historia, Libros y Banderas esta semana, La Revolución Inconclusa de Joaquín Fermandois. Que estén muy bien, nos vemos. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.